punto de vista médico es el doctor Joel Scorcelli. Con él vamos a hablar. Joel, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, contanos, necesitamos que nos cuentes todo, digamos. Primero, ¿qué significa que tengamos en el Hospital de San Pedro esta experiencia del consultorio canábico? Bueno, la verdad que es una alegría tener un consultorio canábico en el hospital. Es algo que siempre pensamos en hacerlo. Hace bastante que estamos en el tema y bueno, la verdad que siempre es una alegría poder llegar a lugares donde a veces el cannabis es complejo porque bueno, es un producto bastante costoso. Cuando buscamos aceites de calidad requieren ciertos procesos que no son fáciles de conseguir y eso hace que sean bastante caros y bueno, entonces después el producto termina siendo algo costoso y tenerlo disponible para la población del hospital público en un producto de calidad y que sea gratuito para los pacientes los cuales van a acudir al programa es algo que da mucha alegría, mucha satisfacción. Esta articulación público-privada que decía yo permite tener esta experiencia, que es una experiencia de investigación además. Claro, claro, eso sí, es siempre el cannabis en Argentina por lo menos fue tratando de ir por este camino desde lo público y lo privado también, y por suerte lo podemos lograr acá. Y es un lindo desafío porque se juntan potencias, digamos. Por un lado, la parte privada, donde bueno, va a ser la parte de lo que son los extractos y la materia prima, digamos, que sería muy costoso y que quizás si lo viéramos del lado público sería bastante complejo de llevar a cabo. Ujú. Y del lado público, bueno, el hospital, el recurso humano, el cual va a estar a cargo y se han hecho reformas para llegar a este objetivo final, donde se acondicionaron parte del área de farmacia del hospital, se hizo un buen trabajo del hospital para generar un buen ambiente de trabajo, un lugar acorde, donde se puedan hacer los extractos de calidad, tengamos normas higiénicas coherentes y compatibles como para llegar a un producto de buena calidad y darle a pacientes que en esta primera etapa van a ser pacientes oncológicos, ¿sí? Pacientes que Bien, van a estar, vamos a estar en la articulación con los oncólogos del hospital para trabajar con efectos secundarios de quimioterapia, radioterapia, dolor oncológico y demás. Y estos son los pacientes para los cuales van a tener un acceso gratuito al protocolo que se va a integrar con aceite de cannabis. estamos hablando de un consultorio en el que va a haber pacientes que van a tener la posibilidad de ser asistidos con aceite de cannabis en el marco de estas situaciones propias de la tarea que llevan adelante los médicos oncólogos para combatir el cáncer en aquellos pacientes que lo padecen, ¿no? Ahora, te Exactamente. pregunto, ¿esto es para todos los pacientes? ¿Cómo accede un paciente a este tratamiento? Perfecto, como lo decía Rafa, es así. Son pacientes que van a estar derivados desde el servicio de oncología del hospital, Ujú. para lo cual nosotros tenemos un día de consultorio que es los jueves a la tarde, donde se le designa un turno y en esa consulta médica evaluamos la posibilidad del uso de cannabis medicinal en los pacientes que están bajo esta patología, ¿no? Bajo patologías oncológicas. O sea que hay un proceso de admisión, porque no todos los pacientes pueden usar cannabis medicinal, no es la idea todavía, como tenemos un límite en cuanto a la cantidad de resina que tenemos y Ujú. demás, no queremos hacer una cuestión masiva, Claro. entonces tenemos un tope y bueno, eso lo buscamos en base a la patología oncológica que podemos tener cierto control, ¿no? Porque si pusiéramos un consultorio abierto al público, a toda la población y bajo todas las patologías por las cuales podríamos usar cannabis, quizás Claro. no tendríamos una limitante que es la cantidad de resina
y eso hace que no podamos abastecer a toda la población que quiera Bien, usarlo. estamos hablando de Entonces, pacientes oncológicos que además tienen que ser derivados del servicio de oncología del propio hospital. sí, la idea ¿Y es ustedes que articulan antes, quiero decir, el servicio de oncología les va a derivar pacientes que entienden que son pasibles de ser asistidos con cannabis medicinal? así Bien. es, exactamente, ya está articulado, ya están, estamos en comunicación y antes de lanzar el proyecto se habló con los oncólogos del hospital, Mm. los cuales están al tanto del proyecto y es más, ya hemos recibido pacientes. El jueves pasado hicimos el primer consultorio, digamos, fue el primer día de consultorio y bueno, ya recibimos pacientes derivados de los propios oncólogos del hospital. ¿Cuál es? Obviamente que si hay un paciente oncológico que puede admitirse en el proyecto, se va a buscar la Se va a manera evaluar, claro. de integrarlo, claro, sí. ¿Cuál es lo específico que va a ser el consultorio canábico para estos pacientes? Me gustaría que lo expliques porque, digo, para que no aparezca esta situación de que no es un consultorio extra sobre el tratamiento oncológico, sino es una cuestión más bien paliativa, ¿no? Exactamente, así es. Esto, la evidencia científica que tenemos en el uso de cannabis medicinal en pacientes oncológicos, una de las mayores evidencias científicas que tenemos es en el uso de tratar los efectos secundarios que tiene el uso de quimioterapia Claro. en pacientes oncológicos. Entonces, es un proceso que va a la par del tratamiento quimioterápico y demás que se instaura en el paciente oncológico, y el cannabis medicinal lo que viene a hacer en este caso es ayudar a que el proceso sea no tan doloroso y que los efectos secundarios propios del mismo tratamiento sean los menores posibles en el caso de que estén, ¿verdad? Claro. Entonces, si hay un paciente oncológico que está en un tratamiento con quimioterapia y la está pasando relativamente bien o no está teniendo efectos secundarios y demás, no sería un paciente que integraría el proyecto, ¿sí? Serían pacientes que están con algún efecto secundario propio del mismo tratamiento que están padeciendo. ¿Cómo hacemos, Joel, para instalar públicamente en la comunidad, meter el debate, tratar de cruzar esa línea fácil e inicial que dice, les van a dar droga? O sea, ¿viste? Porque lamentablemente todavía, a pesar de que ya está como súper instalado el tema del aceite de cannabis, cómo es la producción, cómo se utiliza, digo, siempre, nunca está de más volver a explicar estas situaciones, ¿no? Que no es que estamos repartiendo porros a granel, digamos. No, claro, totalmente, sí. No, esto hoy ya estamos avanzados, como decís, el uso y costumbre del uso de aceite, pero bueno, siempre está bien recordar. El aceite de cannabis es un aceite que ya tiene evidencia científica en el mundo, por más que lamentablemente fue bloqueado y hoy estamos haciendo investigación nueva sobre todavía las propiedades del aceite de cannabis y cada vez se encuentran más. Pero bueno, el uso es un uso medicinal. Estamos hablando solamente de eso y no todavía la cuestión recreativa que sí sigue en debate. Claro. Pero el uso medicinal del cannabis no hay manera de volver atrás en esos pasos que ya se dieron en el mundo, y bueno, en Argentina también hubo un avance muy grande en lo que fue el uso y el proyecto de investigación que se hizo en el Garrahan en cuanto a los niños con epilepsia refractaria. Eso es un proyecto que se hizo acá en Argentina y que sumó evidencia científica para el uso de cannabis medicinal. O sea que ahí no hay vuelta atrás en esto. Y hoy lo que le vamos a dar es un producto estandarizado, con análisis, ¿sí? Que tiene las resinas que donó, en este caso la empresa Flowworkan, son resinas que tienen cromatografía, o sea, sabemos qué cannabinoides tiene, Claro. sabemos que son libres de órganos fosforados, de metales pesados, o sea, que son productos que se pueden utilizar libremente y con buena confianza en una persona, ¿no? En un paciente oncológico, que justamente estamos hablando de una persona que tiene un déficit de su inmunidad y que está bajo tratamientos quizás que también hacen que su inmunidad esté disminuida. Entonces
tenemos que dar productos muy confiables. Claro. Joel, vos tenés una experiencia muy importante en cuestiones del cannabis medicinal. Me gustaría que nos cuentes, que le cuentes a la audiencia, cómo ves vos este proceso, cómo se vino desarrollando desde que comenzó a instalarse esta posibilidad del uso medicinal del cannabis hasta hoy, en el que, por ejemplo, estamos contando esto. San Pedro tiene un consultorio canábico que está específicamente para asistir con este tipo de medicina frente a problemáticas como las consecuencias que trae la quimioterapia en pacientes oncológicos. Sí, la verdad que es un recorrido muy lindo. San Pedro tiene mucho que ver porque en el 2016 se le abrió las puertas a los doctores Marcelo y Mariela Morante. El Salón Dorado de la Municipalidad fue un lugar que se llenó, no sé si recuerdan, Sí, ese año, que fue impresionante la cantidad de gente que concurrió a la presentación del libro que presentó Marcelo y Mariela Morante ese año, que habla de su propio recorrido en cuanto a la enfermedad de Mariela en ese caso, y el uso de cannabis medicinal, Marcelo viajando a Canadá, investigando todo lo que ya había avanzado Canadá en su uso, y después cuando viene a Argentina empieza a usarlo en su hermana, y después empieza a avanzar todo esto, y bueno, hoy sigue siendo, después de las leyes que se fueron aprobando claro. y generando en cuanto a lo que fue la parte legal, hoy Marcelo sigue estando en la lucha, se sigue avanzando, hay idas y vueltas, obviamente, Sí. esto Recuerdo tiene en un su... momento hubo aquí en San Pedro una cautelar que fue una de las primeras en el país para autorizar en el uso a un niño. Claro, claro, exactamente, sí, para que con epilepsia refractaria. Claro. Bueno, todo esto va sumando y se van generando avances como hablamos recién, no hay vuelta atrás en el uso médico, ¿verdad? Porque la Sí, verdad que estamos hablando de eso siempre. Claro. sí, después el uso recreativo o adulto, que es un gran tema pendiente para toda la sociedad, y creo que es algo que en algún momento habrá que discutir más a fondo, como fue también el uso medicinal, pero bueno, en el ámbito médico y lo que fue avanzando desde el 2016 hasta ahora es algo impresionante. Bueno, obviamente ya hay lo que se sabe de la cannabis, congresos que apuntan exclusivamente a la parte medicinal. Es más, el 9 y 10 de mayo hay un congreso internacional de cannabis medicinal acá en la provincia de Buenos Aires, en Vas la a estar cual ahí. vamos a tratar de ir, sí, por lo menos uno de los días, con la Sociedad Argentina de Endocrinología a la cual pertenezco. Hay invitados internacionales, hay médicos de Perú, de Chile, de Uruguay. Bueno, hay un muy buen abanico de médicos que van a estar acá en Argentina ayudando y sumando todo lo que también está Claro. pasando en sus países, porque también en ningún país, acá en Chile se avanzó de una manera, en Uruguay de otra, en Brasil de otra, y esto es lo que hablamos hace unos días con Marcelo Morante, que contaba esto de todos ir sumando para ver cómo fue avanzando en cada país y en base a eso seguir avanzando también acá en Argentina. Quiero retomar un poco la cuestión de la articulación privada, ¿no? Porque, digamos, esta posibilidad que vos contabas de que, bueno, que Flower Camp es la que va a producir el material, digamos, el cannabis, el aceite que van a utilizar. Nosotros aquí tuvimos un momento una articulación con INTA, que había comenzado un proyecto, pero digo, siempre tenés como idas y vueltas respecto de, bueno, si el gobierno que viene lo lleva adelante, si el que salió, si el que lo hizo, el que no lo hizo, el que lo hizo, que viene, que va. Digo, la aparición de un actor privado, esto facilita de alguna manera la tarea y la importancia que tiene la articulación, porque también podrían hacerlo solos, sin necesidad de ponerse a articular con el Estado, digo, porque al Estado también le costaría tener que esperar todo el proceso que es, digo, que iba a ser en INTA, que al final no fue. Claro, sí. Inicialmente la idea de la ley y cómo sale siempre hay un mix privado y público. Por eso también fue en ese momento la empresa privada que firmó convenio con INTA,
y en este caso, bueno, son empresas que lograron, Flowercan, como la empresa que formó Coninta, fueron una de las pocas empresas, hubo muy poquitas, menos de 20, que lograron los permisos para cultivar cannabis de manera que después termine siendo medicinal. Claro. Lo que va a hacer Flowercan ahora es de esos cultivos y de esas resinas, o sea, el cultivo terminó transformándose y elaborándose en resina, y parte de esas resinas, las cuales cultivaron con esos permisos, donarlos para este consultorio que va a ser en el hospital. Ese es el mix. Sé que Flowercan, nosotros hicimos una nota con ellos, tienen su plantación, su cultivo inicial fue en la provincia de La Rioja, que tiene particularidades la tierra, el clima, ¿no? Que permiten, es distinta a la nuestra y permiten un mejor tipo de cultivo. Y sé que en San Pedro están muy interesados ellos en producir para hacer telas, para hacer industria textil también, ¿no? Lo que te pregunto es, ¿saben si la producción que finalmente va a llegar a ustedes se produce aquí en San Pedro también? Lo que se va a usar en el producto, en lo que es en el hospital, eso ya está, es una resina que ya está cosechada y que ya está certificada. Bien. Pero sí, estoy en contacto con gente de la empresa y están muy interesados en todo lo que es cáñamo industrial. Claro. Porque bueno, San Pedro tiene una ubicación estratégica, más un uso, hay una industria agroindustrial muy fuerte acá, todo lo que es cultivo de soja, maíz y lo que ya conocemos. Sería interesantísimo hacer un proyecto de cáñamo, lo cual sí, se puede hacer fibras, harina, muchísimas cosas a nivel de lo que es industria y no digamos de la parte médica, pero de la parte de industria sería un avance importantísimo para la región, pero claro, tendrían que ver todas las condiciones, las variables que tiene San Pedro en cuanto a cuestiones de suelo, clima y bueno, y más cositas que entiendo que tienen que estar ahí muy importantes en cuanto al uso del cultivo de cáñamo. Claro. Me gustaría, Joel, que nos cuentes alguna experiencia interesante de las del consultorio canábico nuevo que abrieron, que ya tuvieron pacientes, o de pacientes que vos has atendido a lo largo de tu trayectoria, que den cuenta de la importancia que tiene prestarle atención a este tipo de cosas. Sí, bueno, no, la realidad es que los efectos secundarios de la quimioterapia son bastante complejos en un paciente que ya tiene una patología compleja con todo lo que acarrea, ¿no? el cáncer, ¿no? Ya de por sí el nombre asusta. Entonces hay muchos efectos que quizás son del propio tratamiento específico, pero también hay propios efectos de la persona, ¿no? Hay miedo, hay ansiedad, hay insomnio, hay sensaciones que podemos tratar con cannabis. Obviamente el insomnio es uno de los factores que está casi siempre, la ansiedad, ¿no? La ansiedad, ¿qué pasará? ¿Cómo verán el tratamiento? Los estudios que hay que hacer, esa ansiedad a generar una curación, ¿verdad? A curarse o no, y saber qué irá a pasar y cómo va avanzando la enfermedad o cómo se va deteniendo, y todos los viajes que uno generalmente que los pacientes requieren para su tratamiento y controles médicos. Eso genera mucha ansiedad, insomnio, pérdida de apetito. Bueno, son cosas que hay evidencia que el cannabis mejora, ayuda, obviamente. Esto, como ya hablamos con los pacientes, es una patita más de la mesa, ¿no? Claro. La quimioterapia, la terapia psicológica, también el entrenamiento, hacer cuestiones de coaching, meditar, hacer deporte, bueno, en la medida de lo posible que puedan hacerlo. Y el cannabis medicinal es un soporte más para que, bueno, tratar de que su patología llegue a un fin, a un buen destino, y pasar este proceso de tratamiento lo mejor posible. Y ahí es donde apuntamos, y hemos tenido resultados. Yo en el lapso de estos años que ya vengo tratando pacientes con cannabis medicinal, hemos tenido buenos resultados, incluso pacientes oncológicos, pacientes que
fase paliativa, donde tratamos de que, ¿no?, que su fin de vida o confort sea lo mejor posible, digamos, ¿no? Entonces, hemos usado cannabis medicinal en pacientes con este diagnóstico y bueno, los resultados han sido extraordinarios, muy buenos. Obviamente no es solo eso, sino que es un poquito más. Claro, es una pata más, como bien decís. Es una patita más, pero ahora los resultados han sido extraordinarios. Es muy importante señalar esto. San Pedro es el segundo consultorio canábico del país de este tipo y es posible gracias a la aparición de Flower Can como privado, la decisión política del gobierno de llevar adelante esto y de respaldarlo, pero también la presencia de alguien en el sistema público de la medicina local que está desde hace mucho tiempo laburando en esto, que sos vos, Joel, y tu equipo. Porque si no decimos, bueno, es el segundo consultorio canábico en el país, ¿por qué hay dos nada más? No, esto la verdad que es un apoyo que hemos tenido siempre desde el municipio. Cecilio se ha sumado siempre para que esté el cannabis en cantera, ¿no? En la cantera de que podamos ir sumando. Hemos estado en la Expo Cannabis, cada vez que hay una nota sobre cannabis de la envía, está en contacto conmigo permanentemente por este tema y cada noticia que hay y me la está compartiendo y le interesa muchísimo que esto avance y siempre desde el día cero. Por eso también creo que fue uno de los lugares donde tuvimos las primeras firmas, ¿no? Estos convenios como tuvimos con INTA también, hay muchos INTA en el país y bueno, una de las primeras firmas que hubo fue acá en San Pedro. O sea que y también hay que decir que tenemos la ventaja de que Flower Can es una empresa de un sanpedrino, que es Jonathan Galván, que también de alguna manera, independientemente del desarrollo que hizo en La Rioja, viene a decir, che, bueno, vuelvo al pueblo a laburar con esto y a articular con el Estado y ver qué onda. Exacto, creo que se sumaron un poco estas cuestiones de corazón sanpedrino, ¿no? Claro. Y decir, bueno, sumamos acá, arrancamos por acá, por San Pedro, que uno siempre tiene el corazón puesto en su lugar, y bueno, y esa conjunción entre la empresa Flower Can más el municipio y la decisión del intendente, más bueno, yo estoy acá con mi equipo, bueno, se sumó a este proyecto de decir, bueno, a ver, vamos a algo acá, ¿cómo podemos hacer que en el hospital haya un consultorio y que brindemos un servicio de apoyo, ¿no?, a este gran tema que es el proceso oncológico, ¿no?, el paciente oncológico, sin duda. al cual hay que llevar un montón y bueno, se fue dando que inicialmente arranquemos por acá, por la cuestión oncológica. No estamos cerrados que esto en unos meses o en unos años avance a algo que podamos abrirlo a más patologías, ¿verdad? Porque también se plantearon distintos pacientes con otro tipo de dolor, que no sea el dolor oncológico, con otras patologías como patologías reumatológicas y demás, que también podamos usar cannabis. Pero bueno, apuntamos a arrancar por acá, despacito, con algo seguro, y bueno, después ampliarlo en algún momento al resto de la población y las patologías que podamos tratar. Joel, te agradezco mucho que nos hayas atendido esta mañana, es un sábado de la mañana, sabemos que no son días fáciles para ustedes, pero teníamos muchas ganas de hacer esta nota. Estoy pensando que si la hacíamos la semana pasada, estábamos en la puerta del 420. Exacto, sí. Ahí. Una fecha especial. Era una fecha especial. Joel, muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.